Bueno, lo hemos estado comentando en diferentes programas. Quiero decirle que aquí, más que como comunicadora, tengo y me surgen muchas interrogantes que creo que son mucho el sentir del colectivo ciudadano, precisamente como una guayaquileña más, como una ciudadana más, como una ecuatoriana más. La importancia de poder ir el día domingo no solamente a elegir a las autoridades seccionales y a quienes conformarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino la importancia que tiene ese referéndum o consulta popular, para que un poco la gente vaya entrando en sintonía y en contexto y tomemos conciencia de qué es lo que está en juego y por qué debemos participar y responder a las interrogantes de esa consulta debidamente inteligenciados. Lo escucho, bienvenido. Luisa, un gusto saludarte a la distancia, tía Verónica Jimena, y por supuesto a Jorge y a nuestra audiencia. La importancia de nuestra decisión el próximo día domingo va por un lado porque elegiremos a las autoridades que durante los próximos 4 años van a administrar nuestra ciudad, nuestra provincia, van a ser responsables de llevar de la mejor manera a obras públicas, servicios públicos que son con los que nos enfrentamos en el día a día. Desde la recolección de basura, pasando por el mantenimiento de parques y jardines, la vialidad interna de la ciudad, precisamente tiene relación con esta decisión que vamos a tomar nosotros el próximo domingo. Y ustedes topaban un tema importantísimo al iniciar el programa. Ojalá el voto se haga con cabeza más que con corazón o con hígado, porque muchas veces uno vota contra algo y no a favor de algo. Uno vota para evitar que alguien llegue o vota por el menos malo cuando la responsabilidad del voto, que es importantísima, no se asume de la mejor manera. Los destinos locales están ahí para los próximos 4 años en nuestras manos y en la rayita que vayamos a hacer en una papeleta. No se diga, y probablemente vamos a avanzar eso en el diálogo en función de lo que tú mencionabas, Luisa querida, lo que significa cambiar textos constitucionales, porque un referendo implica, con nuestra raya, que si se aprueba la propuesta del referendo, el texto entra automáticamente en vigencia una vez que se proclaman los resultados de la elección. Muy importante, y si mis compañeros me lo permiten, hay 2 temas en particular que a mí, como una ciudadana más, me llaman muchísimo la atención y creo que son súper importantes. La pregunta que habla acerca del tema de la extradición, no sé cuál sea tu sentir, pero en lo personal creo que debió o faltó algo a esa pregunta, más allá de qué es lo que hay y así está planteada, igual hay que aprovecharla, que no solamente se debió hablar o preguntar al pueblo si considerábamos pertinente o no que se extradite a aquellas personas que han estado vinculadas a delitos de narcotráfico, sino que además creería yo que faltó poner allí, consultarnos si estábamos o no de acuerdo con que se dé luz verde a la extradición de aquellas personas que han sido sentenciadas por casos de peculado o de corrupción. No sé qué opinas, estimado. Eso es lo uno. Y lo segundo, para de ahí cederle el uso de la palabra a Verónica, a Jimena y a Jorge, es el tema de la reducción de los asambleístas, que ha tenido bastante acogida esa pregunta en las encuestas. Hay mucha aceptación. Mira tú, la gente como que está hasta el copete de la asamblea. Sin embargo, yo me pregunto, no es que la calentura no está en las sábanas, no sé hasta dónde reducir el número de asambleístas sea la solución a la mala calidad de profesionales que suelen estar allí. Y digo suelen porque no puedo meter a todo el mundo en un mismo saco. Yo sé y conozco como comunicadora de asambleístas muy bien formados, académicamente hablando, conocedores de los temas y de las leyes, y que son gente comprometida y que quiere trabajar por el país. No todos, pero sí en buena parte y una gran mayoría. Me encanta que topes el tema de la pregunta con la que en lo personal estoy de acuerdo y voy a votar sí, la pregunta número 1, la que tiene que ver con la extradición, Luisa, porque efectivamente es lo que hay.
Y el punto de partida es mencionar que actualmente nuestra Constitución protege a los ecuatorianos en general de esto, que implica entregarle a la justicia de otro país cuando se quiere juzgar un delito. Los extranjeros que son reclamados por otro país para ser juzgados por delitos de narcotráfico, de trata de personas, sí pueden salir de Ecuador, pero el proceso al que enfrentan dentro de la comunión entre los dos modelos judiciales no se soluciona de la noche a la mañana, ni es un asunto de unos pocos días. Ojo con ese detalle. Lo que ahora se está planteando a través de la pregunta de la extradición es que se pueda también mandar ecuatorianos para que puedan ser juzgados por la justicia de otro país. Pero aquí viene el punto medular que tú bien lo señalabas. Incluso en la campaña de aquellos que están a favor del sí, se ha hablado de los delitos de corrupción como parte de aquellos que estarían protegidos por lo que se estaría habilitando de ganar el sí en la pregunta 1. Y lo cierto es que ni en el contenido de la pregunta y tampoco en el contenido del anexo de dicha pregunta se topa en lo absoluto lo que tenga que ver con corrupción. Específicamente se habla de narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. Así es que no hay que dejarnos llevar simplemente por lo que nos dicen, sino leer la letra pequeña. El diablo está en los detalles. Y en cuanto a la segunda pregunta que tú topabas, Luisa, la de la reducción de la Asamblea, siempre he mencionado que el problema con nuestro legislativo, tan venido a menos, con tan poca credibilidad y confianza, es un problema de calidad, no de cantidad. No importa si tenemos 200 o tenemos 50, si siguen siendo malos legisladores, obviamente con sus excepciones, el problema va a permanecer. Imagínate tú que son muy pocos los que se han puesto a hacer cuentas de cuántos asambleístas elegiríamos de ganar el sí a esta pregunta. Y la Asamblea Nacional pasaría de tener actualmente 137 a tener 121. La reducción es mínima, la reducción es de 16 legisladores. E incluso esos legisladores nacionales, que particularmente vienen de Quito y Guayaquil, pasarían a ser, en lugar de 15, 36, ojo con ese detalle, y más bien existiría un problema de representatividad para que las provincias de la Amazonía, del centro del país o Galápagos, donde apenas se elegiría un legislador. Personalmente, en la pregunta de reducción de la Asamblea, con toda la animadversión que le puedo tener a la institución, no voy a votar que sí. Gracias de mi parte, claro. Compañeras. ¿A quién nos dan paso? A mí, a Jimena. Berito, por favor, adelante. Sí, yo voy con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque a muchos ciudadanos también un poco como que les quedó ahí debiendo el tema. Muchos dicen que la pregunta debió estar orientada en si estamos todos de acuerdo en que desaparezca el CPCCS, pero obviamente bajo la visión jurídica esto estaría atada al tema de la Asamblea Constituyente. Mauricio. Y sí, ese es un gran tema que muchos no han considerado, Verónica, el de que para eliminar la institución no se puede hacerlo mediante un referendo o una consulta ciudadana como la propuesta. Así lo ha dicho la Corte Constitucional. El proceso iría mucho más allá y creo que en nuestro país abriría las puertas del infierno la convocatoria a un proceso constituyente. Incluso hacer ciertos cambios de fondo en la institucionalidad, se ha dicho, podría pasar por un proceso en el que interviene la Asamblea Nacional y sus intereses políticos, los procesos en este caso de reforma parcial, como el que tendría lugar con los temas de los militares y la seguridad interna. Lo que se está planteando, particularmente en las preguntas 5 y 6 del referendo que nos tocará decidir el próximo domingo, es un cambio en la forma de designar autoridades y un cambio en la forma de elegir miembros del Consejo de Participación. En cuanto a los miembros, ya no los elegiremos en voto directo, como lo estamos haciendo también este domingo a través de 3 papeletas, sino que será una comisión técnica, mayoritariamente formada por representantes de las funciones del Estado, la que lleve a cabo el proceso para que la Asamblea
simplemente le dé su bendición. Y un proceso similar, de acuerdo con la otra pregunta, es el que se debería a cabo dentro de los procesos de designación de autoridades, donde una comisión técnica, donde las funciones del Estado tienen mayoría, también llevaría adelante el proceso para que la Asamblea, con una mayoría absoluta, dé la bendición a lo que la comisión designe. Así es que creo que lo que estamos haciendo es alargando el problema, alargando el mal, en lugar de atacarlo de raíz con todos los riesgos que eso puede tener, por supuesto. Claro que sí. Jorge, Jimena, si Jimena, al final tengo chance para una pregunta más, sería bueno. Pero adelante con ustedes. Jimena. Sí. Las damas ¿Qué tal? Mauricio, al inicio ya se lo comenté, es mi pregunta porque si bien es cierto, estamos hablando de una nueva consulta popular, un nuevo referéndum que de alguna forma ya lo hemos vivido y que también muchos que conocen de estos temas dicen que ya están en las leyes, simplemente que cada uno lo interpreta como quiere y ahí es donde tenemos los inconvenientes. ¿Cuánto nos puede ayudar? Yo tengo mis dudas, pero acababan de decirlo ustedes mismos, es lo que tenemos y es lo que te vamos a ir. Mi pregunta es, todas aquellas personas que yo me he subido en un bus, en un taxi, que me han dicho, no sé de qué me están hablando, hay preguntas que no tengo ni la más mínima idea, hay unos adendum del mismo tema que no termino de entender qué voy a hacer, cómo hago para ir a votar, me voy por el sí, me voy por el no. ¿Cuál sería la forma idónea para quienes de alguna manera los que quieran es simplemente comer y llevar su pan a la mesa y que no están tan metidos en este ámbito? Entiendo que tienen que saber por lo que van a votar, pero ¿cómo los podemos ayudar de una manera más didáctica, rápida, para que ellos puedan votar y puedan ejercer el voto de una manera consciente? Mauricio, nos queda muy poco tiempo. ¿Cómo podemos hacer para que estas personas puedan realmente conocer y votar a conciencia? Jimena, yo creo que en el caso de los candidatos es mucho más simple, por lo que uno simplemente debe revisar su hoja de vida, sus antecedentes o incluso las propuestas de gobierno que nos han presentado en esta campaña, unos más, otros menos, unos actuando de manera seria, otros haciendo el ridículo en redes sociales, pero es lo que nos da la política, lamentablemente. Y con esa información, insisto, votar más con la cabeza que con el corazón y el hígado. Tratar de pensar que quienes hoy están en el poder, se han hecho un buen trabajo y buscan la reelección, se merecen pues un premio, nuestro voto para que sigan ahí. Pero que hay quienes intentan mantenerse en el poder dejándonos unas necesidades insatisfechas enormes sin haber cumplido con las promesas de campaña que nos hicieron hace 4 años. A esos hay que castigarles con el voto hacia otro candidato que podamos considerar nosotros una mejor autoridad. Y ahí tenemos que ver incluso detalles no menores, como que mucho se ha conocido quiénes son los candidatos a alcalde o alcaldesas, pero poco se ha conocido quiénes optan por una concejalía. Y pues las listas de concejales también hablan de la importancia de la ciudad para el candidato, de la importancia de la ciudad dentro de su plan de gobierno. No nos olvidemos que el alcalde, como principal autoridad, ejecuta, pero que las normas locales, la fiscalización a la gestión pública local, la realizan los concejales. En el caso del referendo, el problema es un poco mayor, Jimena, porque incluso hoy ha sido gracioso conocer lo que significa darle la vuelta a la papeleta. Yo no sé si alguien tiene ojo biónico o acudirá con una lupa gigante para poder leer la letra minúscula, porque no tiene otro nombre, es una letra que a duras penas sobrepasa los 2 milímetros de tamaño, en el que están todos los anexos de las 8 preguntas. Así es que uno irá en definitiva con lo que ha escuchado, con lo que conoce a través de espacios como este, pero sin efectivamente haber leído en su gran mayoría y resuelto y decidido un voto en función de ese contenido. Buenas tardes nuevamente, un gusto tenerlo en Péndulo Radial a los tiempos. Mauricio, una consulta que precisamente va casi de la mano con lo que mencionó Jimena. ¿Qué peso, o mejor dicho, las preguntas propiamente dichas de la consulta popular, las que uno va a leer al momento de tener la papeleta de frente, qué tan distintas son o qué tanta relación tienen con los anexos? Porque como usted lo menciona, ahí está la letra pequeña. Entonces yo leo la pregunta y digo, bueno, está bonito, sí o no me gusta, no. Pero lo que contienen los anexos quizás puede tener mayor peso o una consecuencia o un impacto mayor que lo que nosotros imaginamos. Entonces mi pregunta va enfocada
en cuál es esa diferencia, cuál es la magnitud, para que todos nosotros sepamos qué es lo que contiene la letra chiquita. Mira, Jorge, la diferencia es enorme. Es enorme. Mira cuán grande es la diferencia, que voy a tomar la pregunta 5 del referendo, que nos dice: ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5? Y uno dice, bueno, quizás sí, quitémosle la atribución al Consejo y pasémosle a la Asamblea, pero como el diablo está en los detalles, leyendo un anexo interminable, nos vamos a topar con esas comisiones técnicas que mencionaba hace un momento, comisiones técnicas integradas por 5 representantes de las funciones del Estado, en mayoría, y apenas 2 ciudadanos y 2 representantes de las universidades en minoría. ¿Quiénes van a terminar eligiendo? En el detalle, en el anexo, se puede ver además que en definitiva la Asamblea Nacional lo único que puede hacer es ratificar, ojo, ratificar lo que la comisión ha resuelto con el voto de la mayoría. Y si no lo hace, se sanciona la omisión, ratificando sin voto y sin acción de la Asamblea lo que ya resolvió la comisión técnica. Entonces, si tú me preguntas a mí, utilizando el ejemplo de la pregunta 5, la pregunta 5 es publicidad engañosa, porque no nos cuentan el detalle de lo que está contenido en el anexo, y eso, para mí, es peligroso. Luisa. Gracias. Eso era con relación al tema de la consulta, mi estimado. Mas, sin embargo, yo también quería aprovechar, ya que tenemos la oportunidad de poder tener este diálogo, de algo que no es menos importante, y es conocer tu posición con respecto al tema de la elección de los nuevos integrantes de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre todo cuando una de las preguntas pues habla de la posibilidad de dejarlos sin lugar a que sean ellos los que cumplan con la designación de las autoridades de control, que entiendo era la razón de peso, la razón de ser, la razón esencial de ser de ese consejo que fue creado con esa finalidad. Sin embargo, visto así, y en el escenario de que ganase el sí en esa pregunta, la que yo me formulo es, ¿qué razón tendría de ser ese consejo? Si más bien de aquí en adelante no deberíamos buscar alguna forma o mecanismo para poder más bien desaparecerlo. No sé qué opinas. Luisa, comparto tu preocupación, y es más, yo me pregunto qué va a pasar el 6 de febrero o el 7 o el 8 cuando se proclamen los resultados y nos demos cuenta que, claro, se ha cambiado el contenido de la Constitución porque los resultados del referendo de ganar el sí entran automáticamente en vigencia, pero haya que pasar por un proceso de reforma legal, es decir, trabajo conjunto con la Asamblea Nacional para cambiar, por ejemplo, en este caso, la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, cambiar otras leyes que incluso mencionan de manera específica temas del proceso de designación de autoridades en cada una de las instituciones. Tendrá el gobierno el golpe político, la capacidad, la gobernabilidad que se necesita para que la Asamblea rápidamente discuta y apruebe la reforma legal y pueda todo entrar plenamente en vigencia. Si es que efectivamente lo tiene, igual pasarán varios meses desde proclamados los resultados del referendo hasta que el cambio entre efectivamente en vigencia. Y por lo tanto, quienes sean electos miembros del Consejo de Participación este día domingo, tendrán pues que entrar en funciones o posesionarse en el mes de mayo, quién sabe incluso para qué tipo de función. Quién sabe si ya no designarán autoridades, pero promoverán la participación ciudadana. Hay varios vacíos que sobre este tema en específico están en el anexo de la pregunta 5 y el anexo de la pregunta 6 respectivamente, y que incluso podría demandar en algún momento hasta interpretación de la Corte Constitucional, con lo cual el problema podría seguir de largo. Verónica Landeta. Sí, ya simplemente para cerrar, porque ya nos vamos a un corte. Definitivamente, pues en este país es bastante complejo, pues al final
después de hacer cualquier consulta al pueblo y de, obviamente, pues mandarlas a esta medida de reforma constitucional, siempre habrá esa famosa interpretación, Mauricio, y no terminamos de ponernos de acuerdo ni tampoco de consolidar un sistema definitivamente más viable para todos. Y ese es un grave problema, porque las leyes deberían no solo presumirse que todos las conocemos, sino que efectivamente las conozcamos y las comprendamos, que no sea necesario interpretarlas, que su simple lectura basta para la aplicación. Pero acá nos encanta enredarnos, nos encanta dejar incluso con segunda intención vacíos normativos para la manipulación o el aprovechamiento particular, y las consecuencias las vivimos hasta ahora. Mira, Verónica, que incluso en el tema de las preguntas 5 y 6, vinculadas específicamente con el Consejo de Participación, lo que se está proponiendo en este caso es que todas las autoridades que están en funciones se queden prorrogadas casi que indefinidamente hasta que el asunto prospere respecto del resultado del referendo, y que aquellos concursos que están incluso en su etapa final a cargo actualmente del Consejo de Participación, me refiero en específico el de Contralor General del Estado y el de Defensor Público General, quedan automáticamente suspendidos porque se los tiene que declarar desiertos. Sigue la institucionalidad rota, sigue la inestabilidad de una institución tan buena como la de la Contraloría, y pues las consecuencias las terminamos pagando todos. Lastimosamente, como lo había mencionado Verónica, el tiempo se nos ha terminado en esta entrevista, pero le agradecemos por haber separado parte de su tiempo para atendernos en esta valiosísima entrevista aquí en Péndulo Radial.